Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Monográficos de TDAH Vallès. Como sabéis, estamos compartiendo con todos vosotros material que tenemos en la asociación de diferentes ponentes que han intervenido en las jornadas que vamos organizando. En este caso vamos a compartir una ponencia muy especial, y es que tuvimos la gran suerte de poder tener en nuestras jornadas de aniversario al doctor Luis Rojas Marcos. Él, como bien sabéis, es psiquiatra y profesor de la Universidad en Nueva York, pero además fue invitado porque es afectado de TDAH y su ponencia se llama Mi experiencia personal con el TDAH. Espero que sea de vuestro interés y que disfrutéis tanto como lo hicimos nosotros con él en su presencia en nuestras jornadas. Gràcies. Bona tarda a tothom. Sento molt que hem hagut de dinar amb aquestes presses, però crec que el ponent que vaig a presentar en aquest moment val la pena haver fet aquesta marató. Per nosaltres, com a associació, és un honor tenir aquí el doctor Rojas Marcos per diverses causes. La primera, perquè ell és una persona molt vinculada amb l'àmbit associatiu. Ell també és petó de la Fundació Dana i cada vegada que alguna associació li demana... Perdó, estoy hablando en catalán. Jo entenc català, molt bé. Cada vez que alguna asociación le pide su colaboración, él está dispuesto para hacer su charla y darnos ánimos y tal. En esta ocasión, como que la jornada tiene un título muy explícito, que es TDAH, comorbilidad y una pregunta, adulto feliz, lo que intentábamos visualizar es qué puede pasar con una persona que detecta su problemática cuando ya es adulta y además la contestación a esta pregunta. A mí, cada vez que he oído al doctor Rojas en una conferencia, me da la sensación que es una persona realizada. Es una persona que se ha realizado a sí mismo, que ha hecho un trabajo que le apasiona y además que lo transmite cada vez que habla y lo explica. Y eso es lo que nosotros pretendemos visualizar. Es decir, nuestros hijos, los afectados en general, pueden llegar a ser adultos que sean capaces de hacer la misma función que hace el doctor Rojas Marcos cuando nos explica cómo él, un afectado de TDAH, ha vivido ese descubrimiento cuando ya era más mayor y además cómo se implica para poder darnos ese ejemplo y cómo ha sido su vida hasta llegar ahora a ser ya un adulto feliz. Que eso es lo que nos transmite cuando leemos sus libros y cuando oímos sus conferencias. También es cierto que si ponemos en Google TDAH famosos, pues nos salen muchísimos, ¿no? Nos sale Mozart, nos sale... A todos ellos, si ponemos Asperger, también nos salen. Por tanto, y además no los tenemos aquí para que nos expliquen su testimonio personal. Pero entre ellos sale también el doctor Luis Rojas Marcos, como TDAH famosos. Y tenemos la gran suerte de que nos puede explicar su experiencia vital hoy y en este momento, ¿no? Por tanto, doctor, bienvenido a la ciudad de Sabadell, en nombre de todos, y estamos encantados de sentir su conferencia. Bona tarda a tothom. En primer lloc, m'agradaria agrair a la TDAH de Vallès la seva amabilitat per haver-me convidat a aquest acte. Mis amics catalans m'han aconsellat que per no espallar aquesta llengua que hable en castellano, ¿no? Una cosa més, petites gotes d'aigua omplen l'ocean. ¿Entén? Está aquí en el programa. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí con vosotros. Esto del micrófono, no voy a cantar ópera, y que, en fin, gracias por estar aquí. Yo tengo la suerte de ser un inmigrante que puede ir y volver, ¿verdad? Antiguamente quienes se iban
a Estados Unidos o a América o a Sudamérica, pues no volvían, ¿verdad? O volvían muy tarde. Hoy, gracias a estas invitaciones, a los puntos de Iberia, en fin, a todo, pues podemos ir y volver y disfrutar del país donde nací, en este caso España, ¿no? y también del país que me acogió cuando era un joven bastante perdido, ¿no? Antes de entrar en el tema, me gusta pues ponerlo en un contexto un poco más amplio. Y en ese sentido, pues me gusta compartir con vosotros pues una anécdota. Yo tengo un amigo que es epidemiólogo, él hace encuestas. Si me voy del tema me avisáis, pero él hace encuestas y estaba un día haciendo una encuesta sobre la esperanza de vida. Y estaba en un pueblo pequeño, era por la mañana, y vio pasar a una señora que él pensó que le podía contestar a su pregunta. Y le preguntó: señora, ¿cuál cree usted que es la tasa de mortalidad en esta zona? La señora, pues, pensó unos segundos y luego contestó con convencimiento: 1 muerto por persona. Claro, mi amigo no era eso lo que estudiaba, ¿no? Él estudiaba la esperanza de vida, que son los años que nos quedan por vivir a partir de un momento dado. Y como sabéis, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo en el mundo. No sé si sabéis que la mujer española es la tercera del mundo que más vive, ¿lo sabíais? O sea que aquí seguramente vais a cumplir 100, como Janine Calment, que es una francesa que murió hace 7 o 8 años, que vivió 122 años en el pueblo de Arles. Y fuimos a estudiar a ver por qué había vivido, porque además tenía la partida de nacimiento, o sea que era real, ¿no? A ver cómo es que había vivido tanto, y la gente del pueblo decía que era una señora que siempre estaba de buen humor. Montaba en bicicleta hasta que tenía 100 años. Se embadurnaba una vez a la semana con aceite de oliva. Apuntar. Comía 1 kilo de chocolate a la semana. Pero sobre todo lo que les llamaba la atención es que era una señora de buen humor, que estaba como, imaginaros, con 122 años debía de haber pasado por todo, ¿no? Pues como os decía, la mujer española vive mucho. Yo tengo mi teoría, aunque no está demostrada, y a lo mejor un día pues podemos, Sabadell, ¿verdad? Podemos estudiarlo. Mi teoría es que la mujer vive mucho porque habla mucho. Esto no es un chiste, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo que la mujer más que el hombre? No siempre, ¿verdad? Pero sí. Y hablar es muy bueno para la mente y para el cuerpo y para todo, ¿no? Yo tengo un amigo que es cardiólogo, es catalán, se llama Valentín Fuster. ¿Os suena? Bueno, pues Valentín, que yo le he visto a él dar clase a los estudiantes, pues siempre dice que hablar es bueno para el corazón, porque baja las pulsaciones, la presión la baja también, ¿no? O sea que hablar es bueno para el corazón. Y yo digo que hablar es bueno también para la mente. Porque imaginaros esto, ¿no? Cuando codificáis, o sea, cuando ponéis palabras a sentimientos, tenéis sentimientos, ¿no? Y ahora lo vais a poner en palabras, pues ese proceso que hace el cerebro de traducir sentimientos como el miedo o la alegría, y ponerlo en palabras, ese proceso es muy positivo. Reduce la intensidad del sentimiento, sobre todo si el sentimiento es
negativo. Pero además, al hablar, narramos, o sea, contamos la historia, ¿verdad? Por eso, en mi campo, en psiquiatría, si viene alguien muy preocupado, con mucho miedo por algo que le ha ocurrido, le decimos, siéntate, y la pregunta primera es, cuéntame. Porque la idea es, una vez que esta persona te narra, te cuenta eso que le da miedo, pues al narrarlo lo va a organizar, ¿no? Le va a dar un sentido también a su historia. Le va a quitar las incongruencias. Una cosa es sentir y otra cosa, o incluso pensar, y otra es contarlo. Al contarlo le damos sentido. Lo ponemos en un orden y le damos un significado a la historia. Por eso es muy útil. Y por eso no me extraña que, claro, que la mujer que habla más, pues vive más, ¿no? Entonces hoy yo tengo la suerte de que me vais a dejar hablar, así que yo me voy a sentir mejor después. Quizás incluso me alarguéis la vida, un par de días, tampoco hay que exagerar. Porque me vais a dejar que os cuente un poco de mí, de mi vida, ¿no? O sea que vosotros sois los terapeutas y yo soy el paciente, ¿no? Pues nada, a ver, no sé por dónde... Bueno, yo nací en el año 1943. Probablemente soy el mayor de todos aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Hay alguien mayor que yo? No me lo creo. Se ve tan joven que no... Pero bueno, a ver, ponte de pie. ¿Os creéis que es... No te apuro. ¿Que es mayor que yo? No. Yo tengo 68. Es que habla mucho, pero hablen. Pues ya me he perdido, ¿verdad? Pero nací en el 1943. Y yo era un niño, pues, muy nervioso, ya menos, ¿verdad? Pero muy nervioso, distraído, travieso. Con 6 años, o 6, 7 años, me gustaba andar por los tejados, al lado de mi casa en Sevilla. Me iba a la azotea y luego iba de tejado en tejado, hasta que algún vecino, pues, me veía por allí. Y claro, pues llamaban, es un niño corriendo por ahí. Os figuraros, mi madre pues se asustaba mucho, ¿no? Pues era, claro, distraído e impulsivo. A los 9 años, porque mi madre es de Cantabria, de un pueblo muy bonito que se llama Liendo. El Valle de Liendo. ¿Conocéis Cantabria? Mi madre de allí, ¿no? Y eso me ayudó mucho porque, claro, en Sevilla yo tenía mala fama, pero me iba a Liendo y era, qué niño tan simpático, ¿no? Y además hablan andaluz. Bueno, con 9 años... Un día, pues, íbamos a la playa de San Julián, que es la playa de Liendo, en Cantabria. Y a la vuelta volvíamos para comer. Recuerdo que un amigo, Miguel Carbajo, que todavía vive, es un ingeniero hoy día, y Miguel me dice, Luis, ¿a qué no te atreves a meterle fuego a esos matojos? Ya os podéis imaginar. ¿A que no te atreves? Pues sí me atrevo. Y pues nada, él me dio la cerilla y ahí fue, ¿no? Claro, no había casas, ni era la ladera de la montaña, ¿verdad? Pero aquello se prendió bastante.
Y estuvo ardiendo horas. Normal que llovió, ¿no? Pero al llegar yo a la cima de la montaña, pues me encontré con una pareja de guardias civiles. Y me llevaron a lo que allí se llamaba la perrera. La perrera era el cuartelillo, ¿no? Imaginaros, con 9 años, pues allí, ¿no? En la perrera. Y allí estuve, y recuerdo que una de las mujeres de estos guardias civiles pues me daba caramelos. No te preocupes, no. Y yo estaba, pues claro, muy mal, me sentí, digo, ¿qué demonios me pasa a mí, no? Para hacer esta barbaridad. O sea, uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿Y qué me pasa? Esto es algo que, como sabéis, a veces no lo pensamos, ¿no? No pensamos que estos niños con 8 o 9 años o incluso 7, que ellos mismos se preguntan, a mí me pasa algo. Porque claro, el niño a esa edad, su autoestima está basada en lo que oye, ¿no? En lo que oye, eres un niño tonto o eres un niño nervioso. Yo era un rabo de lagartija. Pero claro, pues un niño malo también, porque de verdad cuando uno no se comporta, pues ya entra el juicio de bueno o malo. Por eso yo diría que quizás lo más importante, lo que hay que cuidar más en estos niños es la autoestima. La autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Porque estudiamos la autoestima en Estados Unidos, en California hubo un senador que pensó que había que aumentarle la autoestima a los niños en el colegio y consiguió pues bastante dinero de esto hace tiempo, ya 20 años o así. Dinero por aumentarle la autoestima a los niños que iban al colegio público. Y después de un año se estudió y se vio que de media pues no había resultado aquello. Porque claro, lo que no pensamos es que hay dictadores que tienen una autoestima muy alta. Y hay niños que maltratan a otros niños, ¿cómo les llamáis? Bullying en inglés, ¿eh? Que si les medís la autoestima, la tienen muy alta. Luego, si yo te pregunto, a ver, del 0 al 10, porque como no tenemos un aparato para medirlo, como medimos la presión o el peso o la temperatura, si yo te pregunto, a ver, del 0 al 10, ¿qué te das de autoestima? Y me decís, pues un 9. Claro, eso no me ayuda a mí porque a lo mejor la tienes muy alta porque le pegas a todos y eres el más fuerte, ¿verdad? Entonces la siguiente pregunta es ¿en qué basas ese número? Y es ahí donde está la clave, ¿eh? Si pensáis en vuestra autoestima, pues lo más importante es pensar de qué fuentes, de qué parcelas de mi vida me ayudan a decidir mi nivel de autoestima. Como decía, la autoestima de estos niños y adultos es fundamental. Porque claro, imaginaros, ¿no? Si el niño o el adolescente pues piensa que no sirve, que es diferente, que no, pues lo tiene muy mal. Muy mal. Lo tiene muy mal. Y yo recuerdo cuando estudiaba este tema hace años, que fuimos a la cárcel de Nueva York, a la cárcel municipal, donde hay de media unas 15.000 personas, ¿no? La mayoría hombres, ¿no? Y vimos que un porcentaje muy alto de estos jóvenes, la mayoría hombres jóvenes, ¿no? Pues tenían el problema el trastorno por déficit de atención.
Luego, un camino desafortunado un camino para estas personas, como yo y como otros, es el camino de la delincuencia. ¿Y cómo entramos en eso? Pues entramos porque cuando de eso tenemos 9 años, incendiamos un monte, o con 15 tenemos un impulso y le quitamos la cartera al que está al lado, no necesariamente para robarle, sino para ver, ¿no?, el impacto y no pensar. Y en Estados Unidos pues la justicia es muy severa, ¿no? Y una vez que uno entra por ese camino, no te lo ponen nada fácil para salir de él. Curioso. Si te meten en la cárcel por robar, por ejemplo, ¿no? Vas a una tienda y robas algo, te meten en la cárcel, lo primero que hacen es te quitan el carnet de conducir. No tiene sentido, ¿verdad? Para empezar, sí, cuando salgas, pues si necesitas el coche para ir a trabajar, pues ya te lo van a poner todo más difícil, ¿no? Y si además eres culpable, pues no puedes votar tampoco. En Europa yo creo que hay más flexibilidad, pero el punto que quiero deciros es que la autoestima, si no la cuidamos, ese es un peligro. Y muchas personas que sufren del trastorno están en la cárcel. Hay otro camino también complicado, y es la depresión. La depresión es, imaginaros, si la autoestima, ¿verdad?, no sirvo para nada, nadie quiere estar conmigo y no entiendo por qué, yo tampoco entiendo por qué, pues uno entra en ese mundo de la depresión. Y claro, pues la depresión yo creo que es la peor enfermedad, porque te quita, para empezar, te roba la esperanza, ¿verdad? Y sin esperanza es muy difícil llevar la vida, ¿no? Muy difícil. Y la depresión, como sabéis, un porcentaje de personas deprimidas que no mejoran, pues se quitan la vida. Entonces, pues cuando uno estudia la frecuencia de suicidios, pues ahí estamos también. Ahí estamos. Los que tenemos este trastorno, pues hay un porcentaje mayor que comparado con el resto de la población, que pierden la esperanza, se deprimen, clínicamente deprimidos, o sea, pierden ya ¿sabes? No hablo de una tristeza normal, esa no. Hablo de un cambio en la forma de sentir, en la forma de pensar, un cambio también físico que dura un tiempo. Y si no se cuida, o si no se trata, o si no se cura, pues este es otro camino. Pero bueno, luego está el buen camino. Los que hemos tenido suerte de encontrar a alguien que nos ayude, ¿no? Pues aquí estamos. Y vosotros seguros que estáis ayudando a vuestros familiares, ¿no? Por eso estáis aquí, ¿no? Yo tuve esa suerte y la sigo teniendo, ¿no? Mi madre, pues, incluso a veces le hacía gracia lo que yo hacía. No le hacía gracia a nadie. Pero ella decía, se sonreía. Menos mal. Menos mal. Y un día, pues, yo tendría 8 o 9 años, me dice, Luis, yo creo que tú tienes buen oído. Porque ella tenía buen oído. Ella también tenía el TDAH, pero no lo sabía, ni yo sabía, estoy hablando de los años 50 y 60. El TDAH sale como un diagnóstico oficial en Estados Unidos en 1994.
O sea que... Dice, yo creo que tú tienes buen oído. ¿Por qué no aprendes a tocar el piano? Pues muy bien. Recuerdo que vino una profesora y no me aguantó ni un día. Yo creo que se fue sin cobrar. Vamos, es que... Sí. Mi madre me entendía, a mi padre eso le caía fatal. Muy dictador, él, buena persona, pero pensaba que uno tenía que controlarse, ¿no? En fin, que yo empecé a tocar el piano por mi cuenta y como que me fue bien. Nunca aprendí solfeo, porque eso sí lo sé. Si un TDAH aprende solfeo, no tiene TDAH. Taquigrafía y solfeo, no. Esa es la prueba. ¿Por qué? Porque el cambiar, o sea, el símbolo, habrá excepciones, como seguro Mozart mencionaste a Mozart, pero son excepciones. Si hablamos de estadística, pues de 100 niños con TDAH, pues a lo mejor 5, 6, 7, pues pueden aprenderlo, pero el resto no. O sea que si alguien, si vuestros hijos o hermanos o amigos leen solfeo, tú no. Bueno, pues, pero se me dio bastante bien, porque yo empecé a notar que aquello pues funcionaba en el sentido de que al tocar el piano, pues ya, si mis padres invitaban a alguien a casa, decían, mi hijo Luis toca el piano. Aquello no me sentaba tan bien, ¿no? Pero, mira, entonces la autoestima, ¿verdad? Pues dice, mira, pues puedo hacer algo, ¿no? Y luego con 14 años, nos reunimos un grupo de amigos y montamos un cuarteto, el cuarteto Yungay. Y yo tocaba la batería, que es el instrumento ideal para un niño, ¿verdad? ¡Pum, pum, pum! Porque eso sí, ritmo sí tenemos. El ritmo está ahí. Absolutamente. Claro, aquello me salvó. Me salvó porque cuando uno siente que hace algo bien, ¿verdad? Pues sin aquello, yo creo, sin la música, sin mi madre me decía, mira Luis, la música amansa a las fieras. La música amansa a las fieras, sí. A los 11 años, pues me catearon creo que en 3. A los 12 en 4, y a los 13 en 6, y a los 14... No en todas. Le llamábamos las 3 Marías. Y una de ellas yo creo que la cateé también, que es la religión, la gimnasia, y entonces se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Yo creo que esa fue la que... Mal. Sí. A los 14 años, pues fue claro, eso fue ya el desastre, porque yo iba a un colegio, tuve la suerte de poder ir al colegio. Digo esto porque entonces la educación era un privilegio, no es como ahora. En los años 50, pues iba al colegio el que podía pagarlo. Y la mayoría, pues, iban al campo, a trabajar en el campo, o a servir, o en fin. Esto ya os indica cómo ha mejorado la humanidad, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya con 14 años, pues aquello mal. Y me dijeron que me tenía que ir del colegio, y mis padres pues pensaron, bueno, que aprenda un oficio, que aprenda idiomas.
Y así estaba la cosa, pero mal. Yo me sentía muy mal, porque además, mi madre quizás menos, pero el resto de las personas con las que yo estaba, pues lo de catear, pues les caía fatal. A ellos pensaban que esto era... pero antes de entrar por el mundo de esto, de aprender algún oficio, que quizás me hubiera ido bien, decidieron pues darme la última oportunidad. Y ahí fue otro momento en mi vida que tuve mucha suerte. Entonces, pues me mandaron a un colegio que era el colegio de los cateados. Todos los que estábamos allí habíamos cateado, pero bueno, no una ni dos, sino el colegio de los cateados. De la calle Fabiola, todavía me acuerdo, un patio así muy grande, pero todos éramos jóvenes fracasados, ¿no? Pero ahí tuve otro, lo que yo llamo ángeles de carne y hueso. Yo recuerdo que ir al colegio y una señora que gritaba, Doña Lolina, era una señora rubia, con así el pelo muy... unos labios pintados así muy rojos. Daba un grito desde abajo y se oía en el 5º piso, que había de 5. Y los niños, y los jóvenes y los profesores, ¿verdad? Bueno, pues doña Lolina debió de ver algo rescatable en mí, porque yo no la conocía y... que recuerdo que muy pronto, yo tenía entonces 15 años y estaba repitiendo cuarto, entonces se llamaba, era otro sistema. Y recuerdo que me dice, Luis, quiero que te sientes en la primera fila. En la primera fila, yo nunca me había sentado en la primera fila. En parte porque yo no era lo mío, pero es que en el otro colegio los curas me mandaban a la última siempre. Y en una banca negra, y me pasé, pintaban una banca negra y a mí me sentaban en la banca negra. También lo recuerdo muy bien. Bueno, doña Lolina, por mí, tú te vas a sentar en la primera fila, que yo. ¿Y esto de qué va? Pero, pues sí, empecé a hacerlo. Y luego, además, esa señora que no sabía nada de lo que sabemos hoy, porque os estoy hablando de eso, del año 55, 56, por ahí, ¿no? O más o menos, 60. Me dice, y cuando tú sientas que te entra el furbuchi, qué palabra, ¿verdad? El furbuchi. Nunca he oído eso, se lo inventó, ¿verdad? Luis, cuando te entra el furbuchi, pregúntale, tú, muy educado, siempre, pregúntale al profesor que te deje salir a dar una vuelta. Y yo, pues, empecé a hacerlo. Y el profesor, o los profesores, me decían, pues sí, sal. Y allí, pues, me di cuenta que esta señora debería de haberles avisado, ¿no? Porque eso de decirle a un profesor, ¿puedo salir a dar la vuelta? Es que, vamos, tú aquí sentado, ¿verdad? Pues ella lo debió de haber arreglado porque efectivamente me dejaban. Y ahí fue cuando empecé, con mucho trabajo, ¿no? Pero empecé a probar. Claro, al aprobar, raspadillo, pero al aprobar, pues cambia también mi entorno. Mi padre contento, milagro, un milagro. Mi padre contento, ya empecé a notar que había una aceptación de mí, ¿no? Y aquello me sirvió de estímulo, porque en el fondo todos queremos caerle bien a los demás, ¿verdad? Y si podemos hacerlo, pues lo intentamos. Si no podemos, pues lo pasamos mal, ¿no? O sea que ya empezó no solamente yo a sentirme mejor, pero mi ambiente también. A pesar de todo, me sentía culpable. Yo, por ejemplo, en Semana Santa en Sevilla, que sabéis, salen procesiones, pues yo salía
en 4 o 5. Lo normal era 1. Yo me apuntaba a todos. Porque me sentía mal, me sentía culpable. Me sentía que es que Dios tiene que hacer algo por mí, ¿no? Y era un poco la idea, ¿no? De que la culpa, el sentirte mal, pero bueno, la idea, lo importante aquí es que con a los 15, 16, pues, y me habían metido en líos también, pero de alguna forma, pues, salía de ellos, ¿no? Mi vida cambió, poco a poco, poco a poco. Recuerdo pasé la rivalidad, pero con 5, entonces era el mínimo, ¿no? Pero ya al año siguiente, pues fui un poco mejor, ¿no? Y me di cuenta, por ejemplo, que lo que mis amigos tardaban media hora en aprender, pues yo tardaba 1 hora y media. Pero el día que me di cuenta que era solamente cuestión de tiempo, pues mira, al final yo me lo sabía, pues también como ellos, ¿no? También entré en la universidad, estudié medicina. Y me pasaba igual, ¿no? Yo sabía que yo tardaba más. Pero una vez, como digo, que lo aceptas, pues vas, ¿no? Pero además, y yo recuerdo que estudiaba, pues eso, como casi todos, 3 o 4 días antes del examen. Y entonces, por la noche, todo era estudiábamos un grupo de 2 o 3, ¿no? Y yo notaba que me ayudaba a tomarme 8 o 9 Coca-Colas y luego iba a una farmacia donde me pedía, porque decían, no, si tomas esto no duermes. Una cosa que se llamaba centramina. ¿Os suena? Ahí todavía no. ¿Todavía? ¿Alguien tiene centramina? Y yo no entendía, pero lo que yo sí sabía que yo me tomaba las Coca-Colas con la centramina y me llegaba a gustar la histología, las células, que no, algo que no, ¿verdad? Y sí, me metía y me encantaba todo aquello. Pero todo esto pues fue casualidad, porque decía, no, es que esto te ayuda a no dormir. Pues ya está, pero a mí me ayudaba a no dormir, pero me ayudaba sobre todo, como sabéis, a concentrarme. Y así fue que termino la carrera. Y termino la carrera ya pues más o menos bien, pero la termino. Y entonces pues con 23 años, pues tuve que hacer la mili porque no te dejaban salir de aquí sin la mili. Y luego, pues, me fui a Estados Unidos, a Nueva York, entre nosotros, no decírselo a nadie, pero yo no estaba seguro dónde estaba Nueva York. Eso ya es incultura, no le culpo al... Y os digo esto porque recuerdo que fui a una, ¿cómo se llama? Una empresa de transportes, ¿no? Para que llevaran un baúl. Y le pregunté al señor, ¿y en Nueva York hay puerto? Y me miró así. O sea, que tú te vas a Nueva York y me preguntas si Nueva York está rodeado de agua. Esto no es el TDAH, esto es... Total, la idea es que me fui. Y me fui con 24 años y la verdad es que me sentí muy bien. Yo no hablaba inglés. Bueno, me compré un libro en el aeropuerto. Claro, toda mi familia fue a despedirme, porque entonces la gente no se iba a Nueva York así. La familia y regalos, ¿no? Y me compré un libro que dice Aprenda inglés en un mes. Yo tardé 2 años en que me entendieran o yo entender. O sea que hay que tomárselo, ¿verdad? Con una cierta tranquilidad. Pero me sentí muy bien. Y me sentí muy bien
incluso ellos no podían pronunciar Rojas. Como sabéis, la R y la J no tienen sonido en inglés. Rogers. Entonces, pues mi nombre allí es el doctor Marcos. Eso sí, don Marcos. Eso funciona. Pero yo me sentí muy bien. Y me sentí muy bien porque, por algo que es importante, que yo pude hacer un poco mi identidad. Porque otra carga que tenemos es que una vez que te clasifican de niño malo o travieso, pues eso te acompaña. Por eso me ayudó cambiar de colegio. ¿Cuántas veces no he aconsejado yo a padres cambie a su hija de colegio? No, pero si es complicadísimo. No, ella tiene que... Eso es muy complicado, eso de cambiar de colegio aquí, ¿no? No, vamos a tratar de que ella mejore, pero... Bueno, no digo que a la menor cosa haya que cambiar, pero es una opción que hay que tenerlo. Hay que tenerla es darle la oportunidad al niño a crear otra identidad, ¿verdad? A mí me ayudó en el colegio. Recuerdo que mis padres, cuando pensaban que pues yo fui a Francia un par de veranos a una casa de una señora que tenía jóvenes allí a aprender francés, que no lo aprendí italiano, pero no francés. Y yo notaba que me sentía muy bien. Yo tampoco hablaba francés, pero yo me sentía muy bien. A mí me daban dolores de estómago. Yo tenía gastritis con 9 y 10 años. En parte era esa preocupación, ¿no? Pero también probablemente había otros temas de mi familia que me creaban un poco esa tensión, ¿no? Mi padre de derechas, mi hermano de izquierdas, todo. Yo hablaba con mi hermano y me convencía, luego hablaba con mi padre y me convencía también, y claro, pues al final el estómago... Esto es verdad. Yo no había notado, y quizás por eso la idea de emigrar pues me resultaba atractiva, porque yo había notado que cuando yo salía... Iba a Liendo, en Cantabria, por ejemplo, o en Francia, que estuve un par de veranos, como os digo, pues yo me sentía mejor. Entonces yo voy a Nueva York y la verdad es que me sentí muy bien. Claro, tenía el problema que yo no sabía medicina. Yo sabía historia de la medicina. Y allí la medicina es muy práctica. Entonces yo recuerdo decir... Bueno, Luis, en la urgencia, ¿no? Porque fui de interno una vez terminada la carrera. Si ves a un hombre que viene que está amarillo, Mario, ¿qué haces? Entonces mi contestación, yo chapurreaba, bueno, pues en el año 1790 Eppinger descubre que hay gente que se pone amarilla, porque la bilis va por otro sitio, en fin. Dice, no, Luis, ¿tú qué haces? ¿Qué le das a ese paciente? O un señor que viene que le duele el pecho. No, es que esto puede ser que en el año... No, allí es muy práctico. Allí tú haces eso, 1, 2, 3, 4. O sea que al principio pues mal, pero me ayudaron varias cosas. En primer lugar aprendí algo muy curioso, que allí... se valoraban las preguntas. O sea, tú levantabas la mano en una conferencia de médicos, tú levantabas la mano y preguntabas. Y al principio la contestación siempre, o casi siempre, era buena pregunta. Yo en Sevilla levantaba la mano, hacía la pregunta y me jugaba la autoestima de un mes. Estoy en serio, ¿eh? Allí, buena pregunta. Aunque a lo mejor la pregunta no fuese tan buena. Porque, curiosamente, allí es la obligación del profesor de encontrarle algo positivo a la pregunta. Si el profesor no le encuentra ningún sentido a la pregunta del estudiante o del alumno, el problema lo tiene el profesor, no el alumno. Aunque el alumno haya preguntado algo que... Aquello me pareció muy curioso y me gustó. Lo otro que también me llamó la atención fue que yo podía decir
esto no lo sé. Y allí nadie, que no sabes esto. No, que curioso, ¿eh? Es otra forma, ¿no? Claro, yo recuerdo en los primeros meses, recuerdo, por ejemplo, ir a pediatría, y yo ya era médico, o sea, estaba haciendo el primer año de internado. Y recuerdo que había un niño pequeño y el pediatra me dice, a ver, ausculta al niño. Y ausculto al niño. Y oía... Y me dice, a ver, ¿qué oyes? Entonces, digo, es que yo no estoy familiarizado con esto. Y cayó muy bien. No, está familiar. Bueno, como sabían que había venido de otro país, pues, yo te lo voy a explicar. Ese sonido quiere decir que el pulmón pues está, en fin, infectado o lo que fuera. La cuestión es que el contestar, yo no estoy familiarizado con esto, en inglés, ¿no? I am not familiar with this. Sencillo, eso lo aprendí yo. Yo aprendí mucho. Yo recuerdo también al principio, en los primeros meses, en el hospital Good Samaritan, del Buen Samaritano, recuerdo un día que yo estaba allí andando por un pasillo y oigo por los altavoces, Dr. Marcos, ICU. Y yo miraba, I don't see you. O sea, I see you quiere decir yo te veo. Y yo decía, pues yo no te veo. Y otro ángel aparece, un compañero sudamericano de Nicaragua, y me dice, no, Luis, te están llamando que vayas al ICU, a la unidad de cuidados intensivos. Esto es verdad, absolutamente cierto. Claro, ahora lo cuento y os reís. Claro, la idea de volver, cuando yo me vuelvo, y entonces me acordaba de que habían ido todos a despedirme con los regalos. Y digo, ¿yo cómo voy a...? Oye, o sea que vamos todos a Madrid a despedirte y ahora tú te vuelves. O sea que la alternativa de volver no... Entonces lo que hice, gracias a mi exceso de energía, qué útil es, si las sabemos conducir, para todo en la vida hace falta energía. Y eso es que tenemos más energía, si la podemos encauzar, tenemos grandes ventajas. Entonces yo que no me podía volver y que aquello pues aparte de que yo pues estaba aprendiendo, ¿no? Empecé a hacer guardias y hacía tantas guardias que yo me prestaba, ¿no? Yo te hago la guardia y porque yo tenía que aprender porque ahí, como decía, la medicina es práctica. Y entonces, pues yo tenía que aprender. Y esa energía, pues la usaba. Pues, y había meses que iba a casa a dormir a lo mejor 3 días o 4. Pero no lo pasaba mal. Yo estaba en el hospital haciendo guardias y empezaba también a ganar autoestima. A empezar a saber algo, ¿no? Y fue la práctica. Y cuando iba de prácticas, yo terminé la carrera. Esto es no, a lo mejor no os lo vais a creer. Yo terminé la carrera sin haber puesto una inyección intravenosa, sin haber dado un punto. No digo nada, pero allí se espera que el estudiante sepa ese tipo de cosas. Entonces, pues, tuve que aprender esto, pero siempre encontraba a alguien que decía, no te preocupes, ¿no? Recuerdo una vez, también en mi primer año,
que estaba ayudándole a un cirujano que había hecho una operación de vesícula, donde te sacan la vesícula y había cosido el músculo, cosido la piel, todo estaba terminado y había puesto un drenaje, por si se infectaba la herida, ¿no? Pues un drenaje. Y me dice, Luis, vigila el drenaje, ¿no? Porque estaban cosiendo el drenaje. Y me dice, Luis, push. Y yo tiro. Mira, los gritos. ¡Ah! Las enfermeras. ¡Ah! No es tan fácil eso de push, pull. Push en inglés quiere decir empuja. Pull, tira. Yo no sé vosotros, pero yo me hacía un lío. Y aprendí de eso del push, el pull y no. Y aquello, pues, no. Me paralicé. Pero imaginar, si yo le saco al señor el drenaje, pues tiene que volverlo a abrir otra vez. Mal. Pero sí, poco a poco, ¿verdad? Mucho de esto tiene que ver con el TDAH y otra parte de ello, pues, es las circunstancias, ¿no? Pero sí, la falta de atención no te ayuda, ¿no? No te ayuda. Y así, pues nada, pues termino la carrera y allí, pues la verdad es que me va muy bien. Empieza a irme bien. A irme bien en el sentido de que trabajaba mucho porque encauzaba y de alguna forma, pues siempre había alguien que, qué gracioso, o qué simpático, qué buena. Eso me ayudó. Entonces ahí entré al año siguiente, empecé a hacer psiquiatría. Eso fue en el 69. Y un día en clase, en el año 73, era lo que llamáis el MIR, ¿no? Aquí. Iba a clase de psiquiatría y la profesora era una psiquiatra infantil. Una psiquiatra infantil muy conocida, que entonces ya ha muerto, pero que escribía mucho, ¿no? Y la clase era sobre niños con, ¿cómo le llamaban entonces? No le llamaban hiperactividad, con problemas de conducta cerebrales, en fin, un nombre era en el año 73. Y dentro de ese concepto, pues estaban niños que habían tenido encefalitis y que tenían, pues eso, dañado el cerebro, otros que... Era un grupo de niños donde había de todo tipo. Pero ella empieza a dar la clase y empieza a describirlo y fue cuando yo me empecé a decir, pues, algunas de las cosas que ella dice, pues, yo parece que tuve eso, ¿no? Como que plantó en mí la idea en el año 73, pero como digo, todavía no se sabía. Pero aquella fue, yo creo que el momento donde yo empecé a pensar, ¿no? Y un poco también me ayudó porque para entonces, para ser psiquiatra, pues se veía bien que fueras a tu psiquiatra, ¿verdad? Entonces yo iba a mi psiquiatra porque me obligaban. No, porque lo necesitaba. O sea, si vas entonces, ya las cosas han cambiado, pero si te ibas a dedicar a la psicoterapia, pues te decían, te vendrá bien pasar por ese proceso, porque así te conoces mejor, porque así a tus pacientes, pues te puedes relacionar con ellos y mantener la distancia. En fin, que aconsejaban. Yo cuando empecé a ir, me di cuenta que a mí aquello me ayudó mucho. No necesariamente para ser psiquiatra, me ayudó porque empecé también a conocerme mejor. A conocerme mejor y en fin, que es muy útil también,
a ver mis reacciones y a ver la causa de mis comportamientos. Aquello también en mi vida fue muy útil. Y así fue, ¿no? Así fue. Fui avanzando y yo recuerdo que siempre ha habido alguien en mi vida que de alguna forma, pues, pensaba, por ejemplo, en el 77, pues en la Universidad de Nueva York pues se afilia o se asocia con un hospital y necesitaban pues un jefe de psiquiatría. Este hospital está en ¿cómo le llamáis? En la ciudad de China, en la parte sur de Manhattan, donde Chinatown. Y yo entonces pues trabajaba de eso, de médico psiquiatra en el hospital, pero y un día me llama el jefe y me dice, mira, que hemos pensado que tú seas el director de psiquiatría del Gouverneur. Es como gobernador en francés, ¿no? A mí aquello, yo, jefe de... Y se me ocurrió preguntarle, ¿y por qué habéis pensado en mí? Y dice, pues mira, hemos pensado que tú eres buena persona y te llevas bien con la gente y trabajas mucho. No porque fuese el más listo ni fuese el más, sino y que allí tenemos problemas porque es nuevo la idea de la universidad ir al hospital, la parte de la comunidad se oponía y entonces vamos a mandar a Luis ahí. Él de alguna forma se las arreglará, pero así fue. Y otro día pues conocí al alcalde, a Koch, y empezamos a hablar y tal y cual, y entonces él pensó, pues mira, o sea que siempre ha sido pues esto la suerte, ¿no? de esto, la suerte de tener a alguien que crea en ti. Yo creo que eso es fundamental. Para salir de este trastorno o para continuar con él, porque hoy sabemos que los adultos también tenemos, a unos mejoran, otros no tanto. Y algo que se me olvidaba, luego pues mi hijo, Joseph, pues nace y claro, eso fue ya más tarde, ¿no? Él tiene 26 años y era obvio que tenía este problema, pero claro, entonces ya se sabía. Y entonces yo pensaba, ¿y de mi familia quién? Yo creo que era mi madre, porque mi madre no era muy hiperactiva, pero sí era muy distraída, muy distraída. Yo creo que me lo pegó mi madre y luego ella pues me salvó también. O sea que sin saberlo, pues a lo mejor vio alguna conexión inconscientemente. Yo creo que es fundamental el que les demos una oportunidad para encauzar su energía, el ayudarles ayudarnos a funcionar en la sociedad, porque podemos hacerlo. Vamos a necesitar una cierta ayuda, una cierta comprensión, pero si podemos hacerlo, y vamos a necesitar alguien que crea en nosotros, alguien que crea es muy importante, alguien que crea en nosotros, y eso nos va a ayudar. Y nos va a ayudar pues a tener la resistencia que te da la energía y también la flexibilidad, ¿no? Porque el TDAH también te da flexibilidad, energía y flexibilidad. Te adaptas a esto y a esto, pues ya no me acuerdo del otro, pero estoy con esto. Mientras que otras personas son más rígidas, ¿no? Y en el fondo esa mezcla, pensar en esto, esa mezcla de resistencia y flexibilidad es lo que nos ayuda a superar las adversidades en la vida, ¿verdad? Es como una pelota de goma.
que le das el golpe, se amolda, no se rompe y luego vuelve al estado anterior. Y los seres humanos pues tenemos esa capacidad de nacimiento. Unos más, otros menos, pero todos. Y todos, la mayoría todos nacemos con la capacidad de ser felices. Vienen los genes. La tendencia a sentirnos bien en la vida viene en los genes. ¿Conocéis la fuerza de, ¿cómo se dice?, de selección natural? ¿Sabéis? O sea que en la evolución de nuestros genes, que no mueren, es la única parte del organismo que si tenemos hijos, nuestro gen sigue. En ese proceso los genes tienden a dar prioridad a aquellas facultades que nos ayudan a sobrevivir y a propagarnos. Entonces, ¿no creéis que la tendencia a sentirnos satisfechos con la vida nos ayuda a sobrevivir? ¿Verdad? Si no, ¿cómo explicar que cada día somos más en el mundo? Ya casi 7.000 millones y cada día vivimos más. Si pensáramos que la vida no merece la pena, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué a la menor cosa? ¡Pum! Pues esto no, ¿verdad? Tiene que haber algo en el ser humano que nos impulsa de una forma natural a sentirnos bien, a sacarle a la vida algo positivo. Y esta fuerza, si la podemos alimentar, pues ahí está. Yo veo que alguno mueve la cabeza como diciendo, este no. Nosotros, cuando estudiamos la felicidad, no le llamamos felicidad. Le llamamos satisfacción con la vida en general. Pensad en esto. O sea que si hoy te duele la cabeza, no sirve, ¿no? Es en general. Satisfacción con la vida en general. Y como no tenemos un aparato para medirlo, si yo lo tuviera, pues iría a ver un 3, un 4, un 9. Pues la única forma que tenemos es preguntando. Entonces, ¿os puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Aquí estamos en familia, pues. Pensad en vuestro nivel de satisfacción con la vida en general. Y ahora pensad en una escala del 0 al 10. El 0 es fatal, ¿no? No. Y el 10 es muy alto. De hecho, si hay alguien que se da un 10, ¿alguien se da un 10 en satisfacción con la vida en general? Un cliente. Yo doy mi tarjeta. A quien se da un 10 le doy mi tarjeta. Por eso allí nos va tan bien, ¿no? Entonces la pregunta es esta. De todos los que estamos aquí, en esa escala del 0 al 10, y os lo voy a poner difícil, en esa escala del 0 al 10, y pensad en satisfacción con la vida en general. Satisfacción con la vida en general. Aquellas personas que estén aquí y que se den un 6 o más alto, que levante la mano. Madre mía, yo diría que el 80%, por lo menos, más los tímidos, pues el 90%. Curioso, ¿eh? Y ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Qué le dais del 0 al 10 al mundo, a los otros? ¿Le dais más o le dais menos? Menos, ¿verdad? El mundo está fatal. Pero luego yo voy a esa gente que le dais un 4 o un 3 y ellos se dan un 8 y a vosotros os dan un 4. Curioso. ¿Por qué tendemos a sentirnos más felices que los demás? No, es que eso está fatal. Bueno, ¿y tú? No, yo un 8. Con la crisis. ¿Y tú? Yo un 7. ¿Y tú? Un 9. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es lo que os decía antes, que nuestro cerebro funciona
de una forma que nos hace enfocar lo positivo, a no ser, claro, que estemos deprimidos. Otra pregunta, y si me paso de la hora, yo creo que ya ¿no? Otra pregunta. Os voy a pedir que escribáis, no va a dar tiempo, pero que escribáis 20 recuerdos. 20 recuerdos de vuestra vida. Y ahora os voy a preguntar, ¿vais a escribir más recuerdos positivos o más recuerdos negativos? ¿Alguien va a escribir más negativos que positivos? ¿Uno? ¿Mi tarjeta también? ¿Uno? Una, perdón. ¿Ah? ¿Y eso? ¿Ah? Esta es la memoria selectiva. Bendita la mala memoria, ¿verdad? Bendita, la memoria nos ayuda muchísimo a todos, a recordar lo positivo, a olvidarnos de lo negativo en general. La memoria no es algo que, no es un disco duro de un ordenador. La memoria lo mezcla todo, y a veces hasta se inventa cosas. Y te dicen, no, es que esto pasó. Y tú sabes que no, pero... la memoria es muy sabia y por eso digo que nuestro cerebro nos ayuda pues a tener esa resistencia, esa flexibilidad, la capacidad de adaptación, que Darwin decía que quienes sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes, sino los más adaptables. Son los que sobreviven en un momento. Y luego está pues el pensar que uno tiene control. Dos cosas más y termino. Pensad en esto, que esto es muy importante para nosotros y para nuestros hijos. Las personas que piensan que tienen control o que ponen el centro de control dentro de ellas tienen más probabilidades de superar la adversidad que quienes ponen el control fuera de ellas. Os lo voy a explicar. Como sabéis, en Estados Unidos hay muchos huracanes en primavera. Y hace unos años, pues, llamaba mucho la atención que en Illinois, que es un estado que está en el norte, morían menos personas en un huracán que en Luisiana, que está en el sur. Y entonces estudiaron, bueno, a lo mejor los huracanes son más fuertes, no. A lo mejor la estructura de las casas son más, no. Y al final llegaron a la conclusión, porque fueron a preguntarle a las personas que vivían allí. Y no te importe, dilo en alto. ¿Estás buscando a alguien? Preguntas. Yo pensaba que llevaba un cartel de... Bueno, a lo que iba, Entonces van a entrevistar a la gente de Illinois, a la gente de Luisiana, y ¿sabéis la diferencia? En Illinois, donde mueren menos, cuando les preguntaban, bueno, cuando te avisan que viene un huracán, ¿qué haces? Y en Illinois, pues decían, bueno, pues inmediatamente yo hago lo que tengo que hacer porque sé que puedo irme o me meto en el refugio. Y en Luisiana le decían, y bueno, ¿y tú qué haces cuando sabes que viene un huracán? Y dice, bueno, yo salgo, veo las nubes y luego pues que sea lo que Dios quiera. La suerte, si tengo suerte, pues... Si pensamos ante una adversidad, yo puedo hacer algo. Tenemos... En un accidente, ¿no? Accidentes de aviación, las personas que dicen, yo puedo salir de aquí o por lo menos lo voy a intentar. Muy importante, las personas que... Porque claro, ahora tenemos la crisis económica, ¿no? Y entonces yo diría, bueno, yo puedo controlar la crisis. No. También tendría que ir a un colega si yo pienso que yo voy a resolver la crisis. Ahora, lo que yo sí puedo es, yo puedo organizarme mi vida para que la crisis tenga menos efecto en mí. Puedo organizarme de forma para minimizar el impacto de la crisis económica en mi vida. A pesar de lo mal que, en fin, que estamos o que estoy, puedo hacer algo.
Y esto funciona incluso cuando el puedo hacer algo es una fantasía. Otro estudio muy curioso. Un capitán del ejército turco habían ido a los Alpes a hacer unas maniobras, y en los Alpes. Y el capitán manda a los soldados, había unos 30 soldados, los manda a explorar aquello. Y cuando se van los soldados, cae una tormenta terrible de nieve. Entonces todo se pone blanco y los soldados no vuelven. Y el capitán se preocupa mucho. Claro, ¿qué he hecho? ¿Por qué no? Y a estos jóvenes los he mandado ahí. El capitán horrorizado, como es natural. Y al cabo de muchas horas, este estudio está hecho, vamos, que está publicado, por si os interesa. Al cabo de un día o día y medio, los soldados vuelven. Y claro, pues la alegría, ¿no?, de todos, ¿sabes? Y el capitán les pregunta, bueno, ¿cómo habéis podido sobrevivir y volver? Porque no, es que todo estaba blanco y no conocían el terreno. Y los soldados le cuentan al capitán que cuando empezó a caer la tormenta encontraron una cueva y ahí pues salvaron la vida en la cueva. Pero luego, claro, estaba todo cubierto de nieve, metros de nieve, y ahí ya pues pensaron que ahí pues iban a morir porque no sabían dónde estaban y sabían cómo salir. Hasta que uno de ellos se encontró en el bolsillo un mapa. Y así salieron de allí. Entonces el capitán le dice, a ver, enséñame el mapa. Le da el mapa y le dice, y vio que el mapa no era de los Alpes, sino de los Pirineos. Entonces preguntaros, ¿no?, ¿cómo es? A veces la fantasía. ¿Qué pasó? Estos soldados que ya estaban tirando la toalla, al encontrar un mapa que no sabían, obviamente, pues dijeron, este es el mapa. Y eso les hizo salir de la cueva. Luego ya cómo llegaron al campamento, no lo sé, pero llegaron. De alguna forma, pues uno por aquí y el otro por allí, y llegaron. Quiero decir con esto que incluso cuando pensamos que tenemos control sobre algo que realmente no tenemos, incluso cuando es así, el pensar yo puedo hacer algo por mejorar, yo puedo hacer algo es muy útil. Y finalmente, pues está, claro, el sentido del humor, ¿no? Eso ayuda también. Y los TDAH tenemos buen sentido, yo que en general, si nos dejan tranquilos, claro. Sí, ¿no? Entonces no, pero sí. ¿Y por qué es útil el sentido del humor? El sentido del humor es muy útil porque nos hace ver una perspectiva, ¿verdad? Ver las incongruencias de la vida y nos reímos incluso, vemos las contradicciones. Es una perspectiva. Por ejemplo, si aquí hubiese un fuego ahora, no serviría de nada contar chistes. O sea, pero si yo veo mi vida o hablo o veo y le doy un matiz de sentido del humor, es muy útil, muy útil. Y para terminar os voy a contar un ejemplo de la utilidad del sentido del humor, pero es algo muy personal y no quiero que se lo contéis a nadie. Mi madre, que murió hace unos años, pues un día le pregunté, estábamos a solas, y le pregunto, mamá, cuando te mueras, ¿qué prefieres, que te enterremos o prefieres que te incineremos? Y ella me miró así con una cara un poco picaresca y una sonrisa y me dice, Luis, dame una sorpresa. Y los dos nos pusimos a reír. Gracias. Bueno,
Yo creo que las expectativas que todos nos habíamos creado con respecto al doctor Rojas Marcos han sido absolutamente cumplidas, con esta capacidad de empatía, de comunicación, de gracejo andaluz que todavía le queda y que realmente el objetivo que yo os anunciaba cuando pensábamos en él como ponente era demostrar, pues eso, ¿no?, esta capacidad. Y un poco me da la razón al inicio de que yo hacía ayer por la tarde en mi exposición, en el inicio de las jornadas, que decía que lo que tenemos que buscar siempre es el lado maravilloso del TDAH, que es la polivalencia, la capacidad que tenemos los TDAH, esa capacidad, si sabemos canalizar la energía, de ser los que más trabajamos, eso es cierto, de ser los que, si tenemos un buen equipo a nuestro alrededor, somos capaces de hacer proyectos maravillosos, siempre y cuando seamos eso, capaces de materializarlos. Y para eso necesitamos las herramientas. Bueno, tenemos una serie de preguntas, todas ellas muy interesantes, van muchas en la misma línea, pero hay una que sí que voy a leer especialmente. Dice: me sabe mal discrepar con usted, doctor Rojas, pero un TDAH sí que puede estudiar a su fe. Lo digo porque yo fui capaz de hacerlo. Tendré que hablar con el doctor Ramos Quiroga. Sencillamente fue cuestión de tiempo, dedicarle más tiempo al estudio. Pues sí, efectivamente. A ver, ¿quién ha hecho la pregunta? Porque tiene mérito. Rosmary. Pues sí, como yo dije antes, es cuestión a veces de estadística, como todo en la vida, ¿no? Casi todo. Hay una serie de personas que lo pueden porque le dan tiempo, o tienen el tiempo es fundamental, ¿verdad? Y el talento también hasta cierto punto. Pero en general, a los 7, 8, 9 años no es fácil, en general, esa traducción de símbolos a sonidos, ¿no? Pero obviamente hay excepciones. Otra dice: doctor Rojas, ¿qué es lo que más ha aprendido usted de tener TDAH? ¿Cuál es el mayor beneficio que le ha aportado en su vida? Pues la energía. Porque el resto lo he tenido que superar de alguna forma. La distracción, pues he tenido que trabajarla, y luego pues la impulsividad, he tenido que aprender a controlarme, pero la energía, yo creo que eso ha sido para mí Y luego quizás también me ha ayudado muchísimo, como decía antes, el tener personas que aparecen en momentos muy difíciles, incluyendo el momento del 11 de septiembre, que salva la vida de milagro, pues un señor que aparece y dice: mira, veo que estás intentando hablar por teléfono, porque pasa aquí a hablar desde un teléfono fijo, porque el móvil no me funcionaba. Y estoy hablando por el teléfono fijo y a los 5 minutos se cae una torre y mata a todos con quienes yo estaba hacía unos minutos. Claro, esto es un ejemplo un poco exagerado, dramático, ¿no? Pero el resto de mi vida, desde mi madre, mi hermana, la doña Lolina y el resto, ¿no? Eso también me ha ayudado mucho. Felicitarle por su conferencia, muchas gracias. Y la pregunta es, dice: soy esposa de un maravilloso adulto TDAH. Mi pregunta es cómo le ha ido su convivencia con su pareja y a nivel familiar. Nadie ha hablado hasta ahora de la convivencia con un adulto con TDAH y su ambiente familiar. Tiene mérito usted. Convivir con... Tiene mérito. No es nada fácil. No es convivir... No es nada fácil. Para empezar, de pequeño, pues los amigos no te aguantan, porque claro, los interrumpes, saltas, pues, incluso se pierden amigos en la infancia y en la adolescencia, porque claro, es que es un problema, ¿no? El tener a alguien tan cerca que está saltando todo el tiempo, interrumpiéndote y la convivencia no es fácil. Yo he tenido también suerte en ese sentido. Y lo que me ha ayudado es, en parte, es reconocer y que mi pareja o mis hijos o mis amigos saben que, en fin, que a veces que me pongo un poco nervioso.
Ya con la edad, pues menos, ¿no? Yo creo que el reconocerlo es importante. Es también muy importante el no justificar lo que no se puede justificar culpando al trastorno, ¿verdad? Es decir, no, es que claro, te he dado 2 puñetazos porque tengo este problema. No, ¿verdad? O sea que una cosa es tener energía y saltar de un tema a otro, en fin, y otra es, pues, sobre todo a partir de una edad, de utilizar la energía para un fin destructivo o un fin que no es útil. ¿Qué le diría a una profesora de inglés que en la evaluación trimestral hace la siguiente observación? Continúa poco trabajador y disperso como siempre. Sacó un 6 en el examen. Perdón, Es un niño. ¿Te queda el niño? Saca un 6 en el examen y la profesora hace la siguiente observación. Continúa poco trabajador y disperso como siempre. Bueno, de momento le ha dado un 6, no está mal, ¿no? ¿Eso es aprobado? Sí. Pues para empezar, mira, un 6, luego ya uno si quiere analizar el comentario, pues lo de para siempre o como siempre, pues ya implica ya te han marcado ya con la marca, ¿no? Como los antiguos hacían, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Pero hay otra palabra que marcaban a los... ¿Ah? ¿Alguien lo...? Yo siento que le hacían a los esclavos, los tatuaban. Bueno, la cuestión es que ese comentario de como siempre, pues no es útil. No es útil. Disperso como siempre, no. Ahora el 6, yo me iría por el 6. ¿Por qué está usted a favor de cambiar a un niño de colegio? ¿No es mejor apoyarle y demostrarle que él no tiene la culpa, que él no tiene que irse, que él no lo está haciendo mal? Bueno, si el problema no es que lo esté haciendo mal, si ya lo sabe el niño o ellos. El problema es que los profesores lo están haciendo mal. Entonces, si uno... hay que darle a todo un sentido común, ¿no? No quiere decir que a la menor cosa vamos a cambiar al niño de colegio, eso no. Pero hay veces que no es el niño, es que a su alrededor no hay conocimiento, no es que haya mala intención, es que al no haber conocimiento, pues se le considera un niño insoportable, ¿no? Y el niño, pues claro, pues su autoestima, pues no. Entonces llega un momento donde vale la pena cambiar de colegio. Y a mí me ha ido bastante bien con ese consejo, pero claro, no lo doy a todos, ¿no? Como es natural, pero llega un momento donde, mira, cambia a tu hija de colegio y luego me han dicho, pues mira, qué buena idea fue aquella, ¿no? Como digo, hay que pensarlo, hay que razonarlo, pero no hay que descartarlo, ¿no? ¿Cómo ayudar a un niño con ansiedad si ya recibe fármacos y ayuda externa de un centro? ¿Cómo lo ha hecho usted desde el papel de padre? Bueno, un niño con ansiedad. Como sabéis, la ansiedad es miedo, pero un miedo donde no hay una causa objetiva, ¿no? Pero el sentimiento es el mismo que el miedo. Físicamente, pues... la ansiedad y el miedo pues tienen la misma reacción química, la adrenalina, en fin, todo ese eje, ¿no? Que va del cerebro a las suprarrenales que están encima de los riñones. Entonces, claro, si el niño tiene miedo sin un motivo, pues esto es un problema. ¿Qué puede hacer el padre o la madre o los dos? Bueno, pues es muy importante el entender porque este niño sigue con ansiedad a pesar de ir al profesional. Yo lo que haría es hablar con la persona que lo está tratando y explicarle, mira, el niño sigue con ansiedad y ver si esta ansiedad es durante todo el día
o es más pronunciada en ciertas horas del día. Ayuda todo aquello que nos describa los elementos que hacen al niño pues sentir ansiedad. Pero un niño con ansiedad continuada es un problema emocional y un problema físico también. Es como el estrés continuado. Pues mi consejo es vaya al profesional que está tratando a su hijo, explíquele lo que ocurre, dele cuanto más información posible, y si el niño ya tiene más de 7, 8 años o 9, pues que el mismo niño también explique, ¿no?, de dónde viene ese temor que tiene. ¿Por qué has decidido estudiar medicina y psiquiatría? ¿Tuvo algo que ver su TDAH? No, tuvo mi abuelo, que no, mi abuelo, el padre de mi madre, era médico de pueblo en Cantabria, Miguel, perdón, y yo nunca lo conocí. Pero mi madre me contaba historias de mi abuelo. Cuando yo era muy pequeño, esto que hacen, y todavía se hace, ¿no?, de contarle al niño una historia. Es que no me voy a dormir hasta que no me cuentes un cuento, ¿no? Y mi madre, los cuentos que me contaba eran de mi abuelo Miguel, y cómo iba por el pueblo, y recuerdo que una historia donde él, si iba a ver a alguien muy pobre, pues le dejaba un real debajo de la almohada, ¿no? Y aquello me gustaba la idea, ¿no?, de como los Reyes Magos, ¿no?, de ser un poco rey mago. Y sí, porque en mi familia no había médicos, excepto mi abuelo Miguel, ¿no? Eso fue una semilla que plantó mi madre en mi mente, sí. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Damos por finalizada y clausurada las jornadas. No puedo hacerlo en un marco mejor que al lado del doctor Rojas. Agradecerle su intervención, agradecerle el optimismo que nos transmite y sobre todo esa gran cantidad de energía que nos hace salir a todos los padres de aquí pensando en esa manera positiva. Muchas gracias a todos. Solo un momento, por favor. Celebramos el 10º aniversario de la asociación y yo, como secretario, en nombre de toda la asociación, queremos felicitar a Ana por los 10 años de lucha que lleva con nosotros y con lo que nos queda por delante.